Escuela Vocacional ICPOL. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos te hacen la invitación a que si eres nuevo en tu caminar con Cristo, la escuela bíblica provee discipulados y formación cristiana. Si eres obrero laico o pastor, la escuela vocacional te ofrece entrenamiento práctico en diferentes áreas del ministerio eclesiástico. También si eres pastor y quisieras estudiar teología, muy pronto, la Academia de Teología Pastoral ofrecerá un diploma en estudios teológicos. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos es un miembro de Leyendo las Escrituras, con el hermano Felipe, que promueve la lectura y el estudio bíblico. Visita nuestra página web www.leyendolasescrituras.com o para inscribirte www.leyendolasescrituras.com/inicio. ¿Qué aprendieron realmente con la lectura de esta semana? Esta lectura de Phyllis Trible nos puso a todos a pensar. Yo vi ese foro muy movido y quisiera oír de ustedes sus pensamientos. ¿Qué aprendieron con esta lectura de esta semana? ¿Realmente es Phyllis Trible una amiga de la iglesia, de la fe cristiana y de la Biblia? Quisiéramos oír sus pensamientos. La pregunta es, ¿qué aprendió de la lectura de esta semana? Y realmente Phyllis Trible es amiga de la iglesia, de la fe cristiana y de la Biblia. Dios les bendiga, ¿cómo están? Bien. De verdad me pareció muy interesante la lectura de la tarea asignada, ¿no? De Philip, de verdad. Y pienso de que la Biblia realmente, como yo dije en el foro, ¿no? La Biblia no trata de ocultar ni de excusar todas este tipo de tragedias que pasaron las mujeres, más que todo en este tiempo del Antiguo Testamento, sino que es un claro ejemplo de cuando nosotros nos desviamos de la voluntad del Señor, de lo que el Señor quiere hacer para nuestras vidas. De hecho, cuando todo esto pasó, cuando estas tribus empezaron a desviarse de lo que el Señor quería para ellos. Entonces empezaron a experimentar toda esta serie de pecados, ¿no? Esta parte de la sodomía, violaciones y todo esto que son cosas muy delicadas. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Que la iglesia debe hacer frente a adiestrar cómo se debe tratar a la mujer, cómo darle ese valor en la familia, en la sociedad. Porque recordemos que en aquel tiempo la mujer le pertenecía, era a su padre, y luego iba a ser propiedad del esposo. Y prácticamente era como algo transaccional, ¿no? La mujer prácticamente no tenía como ese voz y ese voto en ese momento. Sin embargo, actualmente el Señor nos ha permitido que tengamos como que ese espacio, ¿no? Y esa oportunidad de servirle primeramente a Él y de tener como que esa importancia. Ya no estamos calladas, ya no estamos siendo excluidas o siendo objeto de clasificación de que no, ya tú échate para allá, sino que el Señor nos ha dado la oportunidad también de hacer valer nuestros derechos. Pero esto no es excusa para que nosotros lo usemos como libertinaje y hagamos lo que nos dé la gana y crucemos esa línea que sea el feminismo, pues como ya sabemos y hemos estudiado ese término, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy, muy importante, de verdad. Me encantó mucho esa lectura y bueno, también causó en mi dolor, ¿no? Porque, wow, una historia muy impactante, estas dos historias, de Génesis 19 y de Jueces 19. Dios les bendiga. Por aquí le habla Dariusca Díaz del Centro Manantial. ¿Me escucha? Sí, Dariusca. Ok. Perfecto, adelante. ¿Qué aprendí de esta historia? El corazón se me quiere salir por la boca. No solamente no la había leído, la había leído antes y de verdad me causó tanta impresión ver que la palabra de Dios no oculta, ¿verdad? Lo que pudo haber pasado y lo que pasa
aquí en la tierra, es como dejarnos ejemplos. Sin embargo, pienso que en ese contexto, para mí, ¿no? No sé si estoy errada o estoy añadiendo algo que no lo dice la Biblia, pero creo que era como una alerta a las mujeres que fueran infieles. O sea, lo que le iba a suceder, a pesar de que dice que no había jueces, no había rey en Israel, y una manera de que toda mujer tenía que callar. Y esas eran las consecuencias de su desobediencia o de su pecado, ¿verdad? Por la cultura y el contexto cultural que ya sabemos que la mujer era una propiedad más del varón. Este, Sin embargo, creo que cuando una mujer es violada, es torturada, es echada a un lado, eso trae vergüenza en ella. Y leí que el hermano Felipe decía a Rebeca, ¿crees tú que las mujeres de ahorita no pueden hablar? Creo que sí, todavía hay mujeres que no hablan por la vergüenza, por el miedo, por el qué dirán. No hay espacio, no hay donde tú puedas recurrir. Sabemos que Dios está presente, pero no hay lugar donde tú te sientas con libertad de expresar, de poder decir qué te pasa, qué pasó, por qué sucedió, que no te acusen, que no levanten ese dedo acusador, que por tu culpa, que porque eres mujer, que porque provocaste, ¿no? Y de verdad que para mí esta historia, además de uno levantar la voz, es no seguir teniendo miedo. No seguir teniendo miedo y tomar la palabra de Dios y hacer lo que Dios nos pide como mujeres de Dios. Y como mujeres en la casa, en nuestra sociedad, en donde nosotros, el Señor nos permita estar. Esa es mi intervención. Muchas gracias, Dariuska. Así es, realmente hay algunas mujeres que aún no pueden hablar y si hablan, corren peligro, no hay protección. Sí, yo quería hacer un pequeño comentario, ¿no? Bueno, un aporte o sumarme más a todo lo que las hermanas han dicho, ¿no? Y hasta la misma profe Johnny, que de verdad para mí, y creo que te lo comenté a ustedes, a ti, a Romy, en una oportunidad que nos reunimos, que yo empecé a leerlo y yo quedé realmente impactada, ¿no? Y no es porque el problema no está en la sociedad, el problema estuvo o lo podemos ver en ese tiempo como está escrito en la Biblia, ¿no? Y lo tenemos ahora. Lo que pasa es que desafortunadamente, pues, hay mucha cosa que se esconde, hay mucha información que de repente uno no la tiene a la mano, pero las mujeres siguen sufriendo por esa invisibilización en la que están porque se callan, porque el hombre la tiene a menos, porque no le vale nada, y de repente hasta nos podemos cruzar con personas aquí mismo donde nosotros vivimos y de repente están sufriendo eso que esa persona sufrió. Claro, no al extremo de lo que se le pasó, pero quizás también, porque ¿qué sabemos nosotros? Entonces es un problema, o sea, desde que el hombre desobedeció ella en el Edén, que se viene arrastrando, que de alguna manera se ha logrado pues conquistar a unos espacios en la sociedad, en el trabajo, pero siguen muchas mujeres sometidas. Y de verdad que la iglesia nosotros como iglesia tenemos un compromiso eh, grande de poder ayudar en esto, ¿no? Y como muchas de las hermanas lo escribieron, pues cuando yo leía su foro, pues que la iglesia tiene que tener muchísima sabiduría para ver cómo habla de estos temas, para no, digamos, como aterrorizar a las personas, pero sí para que tengamos claridad en qué es lo que pasa y que nosotros tenemos un Dios, tenemos a Jesús que nos redimió, que tomó en cuenta a todas las mujeres y que nosotros tenemos una posición especial también para Dios.
Y el hombre también tiene que conocer que eso es así, pues. Gracias. Buenas tardes, Nirka por aquí. Adelante, Nirka. Bendiciones, hermanos. Bueno, con respecto a la lectura de esta semana, la verdad que aprendí varias cosas que desconocía totalmente con respecto a eso de la crítica retórica, que es la que hace Trible en su texto. Y es eso, pues ella es como que nos induce emocionalmente a destacar lo androcéntrico, pues, que todo lo que le ocurre a las mujeres en ese tiempo, si ella lo resalta, es por culpa del hombre. Y ella conoce realmente quién es Dios, pero le da mayor valor a eso, pues, entonces, a la función del hombre, a lo que él por su maldad ha hecho. Y nosotros trayéndolo bíblicamente, o sea, analizamos que esas historias descritas en la Biblia traen mensajes que también para nosotros pueden ser de edificación. Y justamente es para reconocer lo que el hombre es capaz de hacer si no tiene a Dios en su corazón. Y es allí donde se desata toda esa cadena de maldades que vemos y que son influenciadas más que todos los hombres hacia las mujeres en este caso, y sobre todo en la iglesia, que hay un trabajo que hacer, pues. Y de verdad fue de mucho aprendizaje para mí. Dios les bendiga. Buenos días, ¿cómo están? Habla Danis por aquí. Adelante, hermana Danis. Eh, bueno, sí, al igual que a todas nos ha impresionado la manera como aunque ese relato está en la Biblia, nos ha impresionado la manera como esta escritora lo relata. Mientras yo leía, me surgió una pregunta, y la pregunta es, eh, ¿en qué momento, verdad? ¿En qué momento se comenzó a hacer este tipo de maldad hacia la mujer? Y me llama la atención porque son textos, o sea, son relatos que están en la Biblia, y me preguntaba, ¿será que el anciano que entregó a la concubina no tenía palabra, no conocía qué era lo que el Señor había hecho, dándole valor a la mujer al momento de crearla? ¿Será que él no tiene esa enseñanza? Y así como él, cuando Lot entregó a sus hijas, quiso entregar a sus hijas para que estos hombres malvados no hicieran este tipo de cosas con los ángeles que él tenía hospedado. No tenía Lot palabra, enseñanza, no sabía Lot lo que el Señor había hecho cuando creó a la mujer, el valor que le dio. Esas preguntas yo me las hacía, y siempre le atribuimos que esto sucede por causa de la cultura, por causa del contexto, por causa de la tradición, pero por encima de la tradición no está lo que Dios nos enseñó, lo que Dios enseñó, el valor que tenía tanto el hombre como la mujer. Entonces, ¿por qué estos hombres de la Biblia no colocaron esa enseñanza sobre esas cosas que se hacían a la mujer en aquel tiempo? Esas son preguntas que me gustaría que, si tienen respuesta, por favor, ese es mi aporte para hoy. Tenemos una intervención más. Tenemos al hermano Felipe y luego terminamos con nuestra hermana Albina para continuar con la clase. Rápidamente, hermano. El trama, ¿no? El tema de Jueces es mostrar lo que le ocurrió al pueblo de Dios después que tomaron la tierra prometida. Y como en el caso de nosotros, ¿okay? Nosotros tenemos la palabra, tenemos el espíritu, pero de todas maneras somos desobedientes. Hacemos como bien nos parece. Eso es lo que está tratando de decir el escritor.
No es que no sabían, no es que no habían leyes, no es que conocían a un Dios, es simplemente que vivían como querían. Y eso ocurre el día de hoy. El día de hoy todavía las mujeres mueren, son abusadas. Pero también los hombres, no solamente las mujeres. Y estas cuestiones pasan dentro de la iglesia. Le pasan a pastores, le pasan a personas llenas del Espíritu Santo. Entonces, de nada nos sirve tener a Dios, a tener la palabra de Dios, tener al Espíritu Santo, si nosotros vamos a hacer como nosotros queremos. Amén, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, primeramente. Mucho gusto, profesora Jolie Sánchez. Me presento porque no había tenido la oportunidad de conversar y aprovecho este momento para presentarme. Hermana, bienvenida. Escucharla, bienvenida, bienvenida. Amén, amén. Saludo a todos los compañeros presentes. Bueno, hermana Oribel, primeramente quiero acotar sobre la escritora. Como bien vimos, esta escritora Phyllis Trible era una crítica, era una escritora, y entonces ella describió un pensamiento crítico como lo puedo tener yo, como lo puede tener otras hermanas u otros hermanos, al redactar un pensamiento. Entonces, en mi análisis de lectura, veo que esta persona, y bueno, obviamente indagué un poquito más sobre la vida de esta escritora para saber si era cristiana o no cristiana. Y en realidad no es cristiana, solamente es una profesora universitaria quien en ella despertó un sentir de seguir como que indagando sobre los derechos de la femenina, y entonces el cual ella le conlleva a estos pensamientos, que yo no digo que estuvo mal, porque todos somos libres para expresar nuestros pensamientos. Entonces, lo que yo puedo entender de este pensamiento, de esta persona, es como decía el profesor Felipe, estas personas que relatan en la parte bíblica no era que desconocían a Dios, ellos conocían a Dios muy bien, porque en los tiempos de antes, cuando uno nace, uno es formado a través de la escritura, más que ahora. Bien, entonces yo puedo entender en la actualidad que lo puedo llevar a mi vida personal. Por ejemplo, yo nací en el Evangelio, crecí en el Evangelio, estoy en el Señor, pero si yo me descuido en un momento de mi vida, dejo de escuchar el llamado o la voz de Dios, empiezo a tomar decisiones que no están aprobadas por Dios. Amén. Entonces, creo que esto me llevó fue a una reflexión de tener en cuenta todo lo que pasa en mi vida personal, bien sea en lo espiritual y bien sea en como persona humana, porque yo tengo mis debilidades, tengo mis funciones fisiológicas, necesidades que normalmente debo proceder o vivir o ejecutar en mi vida diaria. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, se vio muy violento el pensamiento de esta persona, pero a la final yo creo que debemos de reflexionar. ¿En qué sentido? En que en todo lo que pueda ocurrir a nuestras vidas, nosotros sabemos que el mal está, pero nosotros decidimos si le abrimos la puerta o no le abrimos. ¿Dejamos de escuchar a Dios o seguimos escuchando a Dios? Y este levita fue lo que le pasó. Él estaba alejado de Dios, por lo cual empezaron a actuar, hicieron acciones, todos cometieron acciones que no agradaban a Dios. Entonces, es una de las cosas que quería comentar. Y bueno, hermanos, muchas gracias por escucharme. Bendiciones. Feliz tarde. Abrazos para todos mis compañeros y profe, feliz de volverte a ver. La verdad es que voy a tratar de comunicar. Yo uso la literatura para comunicar lo que siento y mis emociones.
A veces escucho mucho a mis compañeros que dicen, ya no hay esta obligación de que la mujer haga silencio, pero no es real. Hay en contextos donde la mujer no puede hablar. Y yo no estoy acostumbrada a hablar en público. Por esa razón, no siempre hablo y uso la literatura para comunicar emociones. Esa es mi realidad. Es decir, que aunque estemos en Venezuela, todavía hay lugares donde no permiten que una mujer hable como yo estoy acá. Profe, y yo pensaba lo siguiente, que de cuando acá decir la verdad se volvió enemiga de los cristianos evangélicos. Sea esta mujer cristiana o no cristiana, ¿no hay algo rico por rescatar en lo que ella dice? Tenga ella su fe arraigada en Jesús o no la tenga, sí encontramos algo rico más allá de que va en contra de los hombres, porque a veces eso de que es que no hay que ir en contra de los hombres, si las mujeres nos centramos en eso es porque de alguna forma en nosotros hay un poquito de orgullo. Yo creo que podemos rescatar otros puntos esenciales acá, aparte de que esta escritora de repente presenta de manera explícita la actuación de estos líderes, de estos israelitas, aparte de mostrar verdad, porque ella no está diciendo mentira, ella dijo verdad. Y entonces como que sentimos que esto nos duele porque no estamos acostumbrados a escucharlo. ¿Y por qué nos va a doler? Hermanos, a veces nosotras, las cristianas evangélicas, no somos capaces de hablar y yo me considero ser una de esas. Muchas clases que he querido hablar y no he sido capaz de hablar porque digo, no tengo suficiente argumento para decirlo. ¿Qué tal si esta piedrita dio este pensamiento crítico para que nosotros hoy día conozcamos el trasfondo de aquella mujer de Jueces 19? Pero no como se lee normalmente, que fue violada, que la mataron, no, con ese nivel crítico que ella da, sin necesidad de golpear al hombre y sin necesidad de golpearnos nosotros. Entonces yo rescato acá, que sea ella cristiana o no, maestra, ¿sabe? Habló verdad, yo no soy capaz de decir lo que ella dijo. Y a veces creemos, maestra, que porque el gobierno nos ampara, significa que en la iglesia también nosotros podemos hablar porque el gobierno nos ampara. No, señor, maestra, la sociedad es una y la iglesia es otra. Entonces yo rescato esto. Otro punto que yo rescato, maestra, es que en esta historia de Jueces 19, resulta que Dios no hace una intervención. Jesús de Nazaret, esta mujer está tan estropeada, maestra, es violada toda la noche. Al amanecer pone su mano en el umbral y viene este hombre y ni siquiera le pregunta, maestra, que cómo está, le ordena que se levante, la monta en un asno y la mata. Maestra, ¿usted cree que Dios no le dolió eso? Dios no habló nunca en ese episodio. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué tú no hablaste? Y ¿sabe qué pude rescatar de esta piedra, de esta escritora, maestra? Que nosotras somos sumamente impacientes y creemos que porque ayunamos, oramos, leemos la escritura, nos portamos bien, eclesiásticamente bien, maestra, creemos que Dios está obligado a respondernos cuando nosotros queremos. Yo rescaté eso. ¿Sabe que Dios nos respondió cuando esa mujer estaba siendo violada? Dios no respondió cuando esa mujer estaba siendo picada. Dios no hizo nada ahí. ¿Pero significa que Dios aplaudió eso? No. Dios lo permitió para llevarnos a un pensamiento crítico, analítico, en el cual mis compañeros y yo estamos descubriendo. Y yo rescaté eso de la historia. Dios no habló. Y nosotras hoy día, maestra, queremos obligar a Dios que nos hable ya. Y eso no va a pasar. Yo desde la humildad reconozco que a veces es necesario que Dios no nos hable cuando nosotros queremos, para que se genere en nosotros humildad. Fe, una fe arraigada. Porque, maestras, les soy consciente y le digo desde la sinceridad. Hay muchas mujeres ministrando, pero siguen siendo orgullosas. Entonces, maestra, sabe que Dios a veces no hable
ayuda a que nosotras agachemos la cabeza. Amén. Así es, profe. Voy a aprovechar el comentario de María de los Ángeles porque realmente ella, María de los Ángeles citaba, es amiga o enemiga, no sabemos si es, no nos importa si es amiga o enemiga. Realmente la pregunta que tenemos en el aire es, ¿fue Phyllis Stribler una amiga de la iglesia, de la fe cristiana y de la Biblia? Esta pregunta realmente no busca juzgar, sino discernir con honestidad. En medio de debates complejos sobre el papel de la mujer en la Biblia, la historia y la iglesia, surge la figura de Phyllis Stribler, conocida por su enfoque feminista de los textos bíblicos. Su obra no nace desde el púlpito, ni desde una confesión de fe institucional, sino desde una agenda académica y cultural vinculada a los reclamos sociales del feminismo de la segunda mitad del siglo XX. Realmente esta pregunta no busca juzgar. Tenemos también a Walter Brueggemann en el prólogo de Textos de Terror. Él reconoce a Tribler cuando logra que en la lectura del texto, él cuidadosamente y sin imponer una teología explícita, él logra esta lectura cuidadosa. Él aprecia que su método de crítica retórica deja que el texto hable por sí solo, sin el ruido de interpretaciones ideológicas o doctrinas externas. Para Brueggemann, Tribler no trata de crear un sistema, sino de dejar que la narrativa bíblica revele lo que la exégesis tradicional ha omitido: el sufrimiento, la marginación y el silencio en torno a las figuras vulnerables, especialmente de mujeres. Un ejemplo claro está en su lectura de Jueces 19, donde Tribler concluye: Dios no se apareció. Con esta frase no niega a Dios, pero sí denuncia la ausencia de respuesta divina ante este acto tan atroz. Aquí no propone un nuevo dogma, sino que presenta un silencio que interpela. Esta afirmación recuerda el dilema clásico atribuido a Epicuro sobre el problema del mal, citado por Lactancio en De Ira Dei. Y cito: Oh, Dios quiere quitar el mal del mundo, pero no puede. O puede, pero no lo quiere quitar. O no puede ni quiere, o puede y quiere. Si quiere y no puede, es impotente. Si puede y no quiere, nos odia. Si no quiere ni puede, no es el Dios bueno. Y además es impotente. Si puede y quiere, y esto es lo más seguro, entonces, ¿de dónde viene el mal real y por qué no lo elimina? Termino la cita. Estas preguntas, aunque filosóficas, aparecen en las lecturas de Tribler como silencios que confrontan. Pero ¿cuál era el contexto de ella? Ella escribió durante la segunda ola del feminismo en Estados Unidos, en medio de un clima sociopolítico marcado por la lucha de los derechos civiles, el acceso equitativo al trabajo, la autonomía del cuerpo femenino, y de eso hay mucha tela que cortar, y la visibilidad de las mujeres en la historia y en la tradición. No hay evidencia concreta de su membresía activa en una comunidad de fe, como lo investigó nuestra hermana Albina, ¿no? Y algunos estudiosos incluso han sugerido que sus vínculos con la iglesia institucional eran más bien académicos, más que pastorales. Su uso de la crítica retórica aprendida de James Muhlenberg, su mentor en estudios bíblicos, no nace del deseo de interpretar la Biblia desde la fe, no, sino de exponer lo que a su juicio el texto comunica a la luz de su estructura literaria. Desde allí, Tribler articula una serie de denuncias al sexismo de las estructuras eclesiásticas,
señalando que la Biblia ha sido leída y utilizada en contextos sexistas por siglos, lo que ha distorsionado su interpretación. Sin embargo, su enfoque no es neutro. Tribble representa los intereses intelectuales y sociales del feminismo de su tiempo. Ella aboga por la autonomía corporal, la dignidad sexual y la visibilidad de las mujeres en la historia. Aunque ella se presenta como una lectora sensible al texto bíblico, evita hacer comentarios sobre temas que también eran urgentes en su época, como la homosexualidad, y no aplica su método crítico a esos textos, ¿verdad que no? Como notó Michelle Carden al señalar que Tribble ignora Génesis 19, donde el texto ha sido usado para condenar a las personas homosexuales. Eso sí lo pasó por alto. Otros, como Diane Bergam, critican que sus interpretaciones a veces responden más a preguntas modernas que al sentido original del texto. Entonces, ¿fue amigo o enemiga Tribble? Es la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Tribble no fue amiga en el sentido tradicional del término, desde una fidelidad eclesial o confesional. No escribió para edificar la iglesia ni para alimentar su liturgia, pero tampoco fue una enemiga directa. Fue una académica comprometida con una agenda crítica que buscó desmantelar estructuras que a su juicio han silenciado el sufrimiento de las mujeres en la narrativa bíblica y en la historia de la interpretación. Su valor está en exponer aspectos que muchas veces la lectura tradicional ha ignorado. Nos obliga a mirar de frente lo que duele, lo que se oculta, lo que se calla. En ese sentido, su lectura no es nada cómoda, ¿verdad que no? Pero sí honesta. La iglesia, al recibir este tipo de lectura, puede reflexionar sobre si ha sido fiel al texto completo o solo a las partes que sostienen el poder. Para concluir, amados hermanos y hermanas, Tribble no pidió permiso para hablar. Habló desde su generación, desde sus preocupaciones, desde su contexto. Su voz no siempre acompaña a la iglesia, pero la confronta con preguntas desde su realidad. Su trabajo no es pastoral ni devocional, pero sí revela ausencias, silencios y nombres olvidados que estaban allí en el texto. Y aunque sus interpretaciones no son el camino de todos, sí han abierto puertas para que otros escuchen el texto sin filtros. Pero la realidad de los que han sufrido en silencio, tal vez ese sea el mayor mérito de su obra. Forzar al lector a no pasar de largo. Profesora Yoli, su tiempo. Hoy día nuestra clase vamos a referirnos teología desde la vida de Ruth, historia de mujeres y decisiones y Dios presente. Vamos a hacer la introducción. La historia de Ruth es ante todo la historia de una familia marcada por el dolor, la pérdida, el hambre y la incertidumbre. Los alcanza en un tiempo difícil para todo Israel. Había hambre en la tierra, versículo 1. No obstante, Dios no está ausente. Su presentación se hace con gestos concretos de cuidado. En particular porque la Biblia dice, Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, versículo 6. Ese pan, más que alimento, es promesa cumplida. Es Dios diciendo, no los he olvidado. Es decir, que su soberanía acompaña, su misericordia no es selectiva, abraza a todo el pueblo entero. El objetivo de la clase es mostrar cómo Dios actúa en medio de la vida real, el duelo, la migración, el trabajo diario, lo hace a través de quienes se manifiestan fieles. En el caso de Ruth y Noemí, no están solo en esta historia, la transforman. Ruth, en su modo de actuar, Dios se deja ver,
su ternura y su redención toman cuerpo en decisiones concretas. Vamos a ver los objetivos específicos. Reconocer el valor teológico de las mujeres que con sus decisiones reflejan quién es Dios, tierno, justo, cercano y comprometido con la vida. Afirmar que la fidelidad cotidiana también es una forma de hablar con Dios y que actos como cuidar, sembrar, esperar o regresar a casa también revelan el corazón del Evangelio. Proclamar que Dios no interviene desde lejos, sino desde nuestra historia personal. Usa personas comunes como Ruth y Noemí, que saben escuchar, confiar y actuar. Hacer visibles que el amor de Dios no reconoce fronteras. Una mujer extranjera, viuda e inmigrante, puede ser parte especial en la historia de la promesa, no por excepción, sino por convicción divina. Afirmar que la teología no se escribe solo en libros, sino también con nombres de quienes con sus elecciones, con su forma de resistir y de cuidar, incluso cuando todo parece perdido. Vamos a pasar al contexto histórico, social y cultural. La historia de Ruth ocurrió durante el periodo de los jueces alrededor del 1100 a.C. en Moab y Belén. Describe la situación política, social y económica de Israel. En ese momento, incluida la apostasía del pueblo y una hambruna que forzó a una familia a mudarse a Moab. Un tiempo en que Israel carecía de un rey y estaba a menudo dividido y en conflicto. Se caracterizaba por la falta de liderazgo central y la frecuente infidelidad religiosa, donde el pueblo a menudo se apartaba de Dios. Se desarrolla en una época de inestabilidad social y religiosa. En este entorno, Ruth, una moabita extranjera, se convierte en un ejemplo de lealtad y obediencia, eligiendo abandonar su propia cultura y dioses para unirse al pueblo de Israel y a su Dios. Ruth, siendo una moabita extranjera, socialmente y marginada, porque los moabitas eran vistos con desconfianza y resentimiento por los israelitas. La sociedad israelita de la época era patriarcal, con roles de género claramente definidos. Las viudas, especialmente las extranjeras, enfrentaban dificultades económicas y sociales. Reconoce el valor teológico de las mujeres que con sus decisiones reflejan quién es Dios. ¿Qué decisiones toman estas mujeres en la narrativa y qué revelan sobre Dios? Ruth recibe a Dios como el inmanente, trascendente. Dios se muestra cercano a su pueblo y a su providencia lo da todo. La alegría y la tristeza, la amargura y la esperanza, la compañía y la soledad, la recompensa y el castigo, la bendición y la desolación. Con esto se está invitando al hombre y a la mujer de fe a una actitud absoluta y abandono, a una actitud absoluta, confianza y abandono en su voluntad, como lo demostró Noemí. Vamos a repetir otra vez. Con esto se está invitando al hombre y a la mujer de fe a una actitud absoluta, de absoluta confianza y abandono en su voluntad, como lo demostró Noemí. Estas dos grandes mujeres le creyeron a Dios, tomaron la decisión de regresar a la tierra de Noemí. Ruth fue obediente y leal a su suegra y escuchó su consejo. Ruth y Noemí revelan el carácter de Dios a través de sus actos y se convierten en vivo ejemplo para otras mujeres, destacando su valor, su integridad y disposición aún a pesar de las limitaciones de su sociedad. Tomaron decisiones importantes y se desempeñaron un papel esencial en la historia. Dios no las limita y deja que actúen en libertad
y en libertad de usar sus dones y talentos, hacen uso de su libre albedrío porque saben que Dios las protegerá. Podemos observar que las buenas decisiones de hoy resultarán en bendición mañana. Aquellos que esperan a Dios y viven fielmente obtendrán una recompensa a su debido tiempo. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Proverbios 2, versículo 8. Segunda, pasamos a la siguiente. Afirmar que la fidelidad cotidiana constituye también un modelo de revelar a Dios. ¿Qué nos dice esta historia? ¿Cómo Dios se manifiesta en lo más sencillo de la vida cotidiana? Dios, en toda su grandeza, ha elegido revelarse en la historia a través de sus hijos, en el silencio cotidiano, sin los prodigios de otros momentos, por ejemplo, la zarza ardiente, ni en las grandes batallas, las conquistas de David. No es la voz del rayo o el trueno, no está en lo extraordinario. Dios se revela en los hechos cotidianos a través de las personas más sencillas, incluso aquellas que no pertenecen al pueblo de la alianza. La fidelidad y la providencia de Dios, a pesar de las circunstancias adversas, muerte, pobreza, migración, Ruth demuestra una fidelidad inquebrantable a Noemí y a Dios. Dios responde a esta fidelidad con bendiciones, incluyendo un nuevo matrimonio y una nueva descendencia. A través de Ruth, Dios muestra que puede usar a personas de diferentes orígenes para cumplir sus propósitos, incluso en medio de circunstancias difíciles. Dios le muestra su gracia y misericordia al extender su amor, cuidado y protección a Ruth, una mujer moabita a la que incluyó en la línea genealógica del rey David y finalmente de nuestro Señor Jesucristo. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Lamentaciones 3, versículo 22 y 23. Pasamos a la siguiente. Proclamar que Dios no solo interviene desde el cielo, sino desde nuestra historia personal. ¿Qué enseña esto sobre cómo Dios se involucra en nuestras decisiones y vínculos? Dios es soberano. Tiene el control de todas las cosas. Él es un Padre amoroso y se complace en ayudar en la toma de decisiones. Sabe lo mejor que es para cada uno de nosotros. Si bien las circunstancias no pueden interpretarse infaliblemente, pueden ser indicios de la dirección del Señor. Dado que Dios ordena soberanamente, todo lo que sucede es reconfortante saber que lo que Él abre, nadie lo puede cerrar, y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. Apocalipsis 3, versículo 7. Teniendo en cuenta que nuestro amor y fidelidad ocupa el lugar más importante de nuestra vida, la relación genuina con nuestro Padre nos llevará a la obediencia, a la prudencia y a la sabiduría para entender los designios de Dios. Podemos ver en la vida de Ruth y Noemí que estas mujeres de gran fe confiaron en la providencia de Dios y se dejaron guiar por Él. Dios siempre cumplirá toda su santa voluntad y sus propósitos finales para nosotros en todas las cosas, trabajando incluso en y más allá de todas nuestras decisiones. Seamos el espejo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hombres y mujeres dispuestos a ofrecer, a servir y a ofrecer todo lo que demanda de nosotros. Veamos a nuestros hermanos como Dios los ve. Recordemos que fuimos hechos a imagen y semejanza. Somos creación divina. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17.
Esta pregunta que nos hace, ¿qué enseña esto sobre cómo Dios se involucra en nuestras decisiones y vínculos? Es tan importante, hermanos y hermanas. Sabemos nosotros que si nuestra fidelidad, si nuestra relación íntima que tenemos con nuestro Señor y estamos llenas del Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo, estamos habilitados para poder enfrentarnos a todo lo que viene. Muchos de los comentarios que se hizo al principio de la clase, decíamos que si nosotros somos humanos, venimos arrastrando esa cadena, ese problema que se inició al inicio en el tiempo del Nuevo Testamento, la maldición que hubo. Todo esto, hermanos, somos renovados en Cristo, somos hechos nuevas criaturas. Tenemos la habilidad de poder y el discernimiento y sobre todo el libre albedrío, como dice, de poder nosotros saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Si nosotros estamos en comunicación directa con Dios, si nosotros tenemos una relación firme con Dios, y sí, somos humanos y podemos fallar, podemos a veces irnos por el camino más fácil o podemos saber que también hay cosas que debemos enfrentarlas y saber que van a haber consecuencias. Sí, Dios nos perdona. Dios es soberano, Dios es justo, Dios es un Dios de amor. Dios está en todas nuestras decisiones, en todo momento. Pero si nosotros, hermanos, nos apartamos de Él, nos apartamos de la voluntad de Él, nos apartamos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, vamos a tener consecuencias. Y esas consecuencias, muchas veces hay personas que ya no pueden salir de eso. ¿Por qué? Porque entonces se dice, yo siempre tomé atención en una charla que tuvimos que dice cuál es realmente la posición del enemigo cuando nosotros estamos en dificultad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nosotros sentimos? El enemigo tiene algo guardado, una cajita muy bonita que está guardada con todas las cosas que a veces de repente nuestras debilidades ahí puestas, Él las tiene presentes. Y cuando nosotros estamos con nuestra relación íntima con el Señor, que hemos olvidado, que hemos dejado a un lado, ahí es cuando el enemigo viene y nos toca la puerta y nos habla y nos dice, mira, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que hiciste? Mira, Dios no te perdona. Él no te va a perdonar más porque mira, hiciste esto, hiciste lo otro. Entonces ahí estamos nosotros para levantarnos y desechar todo lo que el enemigo está poniendo en nuestra mente, porque acordémonos que Dios perdona. Si nosotros venimos a Él con un corazón contrito y humillado, Él nos conoce desde el fondo de nuestra alma, desde el fondo de nuestro corazón. Él sabe lo que estamos pensando, Él sabe lo que estamos sintiendo, Él sabe que muchas veces nos sentimos desprotegidas, que nos sentimos, como decía nuestra hermana María de los Ángeles, nos decía de que ella se sentía a veces ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Si dicen que Dios es un Dios de amor, ¿dónde está? A veces en las circunstancias difíciles donde no lo podemos ver, donde sabemos que estamos pasando por ese túnel tan negro y de repente no podemos ver al final, porque estamos sumergidos en un problema, estamos sumergidos en una situación caótica, en una situación difícil. Pero ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo que nos dice, no, levántate, sé fuerte. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Sí, somos humanos y somos débiles y estamos siempre estamos pensando y nos viene a la mente, es que Dios está conmigo, es que Dios actúa de la manera que realmente quiere que actúe.
Sabemos que sí, hermanos. Sabemos que sí. En los momentos más difíciles, en los momentos más caóticos, en los momentos de dificultad, es cuando Dios nos usa más. Yo le decía, yo le decía muchas veces a Dios cuando yo estaba pasando por mi proceso y le decía, Señor, yo no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué permites que vea esta situación, la misma situación en la que yo estaba atravesando? Y el Señor me decía, es porque quiero que tú hables de mí. Y es así como yo sané. Es así como yo me hice fuerte. Es así como yo me pude liberar del dolor y la angustia y la tristeza. Y dije, no más, basta, basta. Así como dice, como algunas de nuestras hermanas dijeron, todavía en nuestras iglesias, nuestras hermanas no hablan. Todavía no hablan. Todavía no han levantado su voz. ¿Y por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo de expresar lo que sus sentimientos, sus emociones. Y hay mucho, y no solamente, hermanas, es el abuso físico, es el abuso emocional, que es lo que más daña, que es lo que más profundo llega a nuestra alma y a nuestro espíritu, porque tal vez nos dicen, sabes, no eres suficiente, no eres lo que yo esperaba, y empieza la manipulación. Y nosotras somos creación divina, hermanas. Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza, y somos mujeres de Dios que nos estamos levantando día a día para poder llegar a donde el Señor quiere que nosotros lleguemos, a la cima, al éxito. No solamente al éxito como mujeres preparadas, como profesionales, sino como madres, como esposas, como líderes, como hijas de Dios, teniendo en cuenta siempre, sabiendo que nosotros nunca vamos a saber todo, porque en el camino estamos aprendiendo y cada día vamos a aprender más y más. Pero sabemos que Dios nos está habilitando día a día para llegar a donde Él quiere que nosotros estemos. Él sabe que nosotros estamos dispuestas cuando usted le rinde su corazón y su alma al Señor y al Espíritu Santo. Dios obra en nosotros de una manera tan bella y tan perfecta, porque todo lo que hace Él lo hace perfecto. Él sabe que nosotros tenemos esa inquietud y sabe que nosotros a veces nos sentimos heridas por un comentario, a veces inadecuado, una situación que a veces nos daña tanto. Pero ahí está Dios, ahí está Dios. Y cuando ustedes menos lo esperan, sucede algo donde Dios nos exalta delante de esa persona. ¿Y esa persona qué hace? Viene y nos dice, hermana, perdóname. Hermano, perdóname, porque he aquí, he aquí la mujer de Dios. Ahora sé qué es tu función, qué es lo que Dios te ha dado. Y reconocen realmente que no somos un objeto, que somos personas, que somos criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios, que somos débiles, sí, somos como un vaso frágil, que necesitamos ser amadas, que necesitamos ser respetadas, que necesitamos ser escuchadas. Y levantamos nuestra voz para que el varón de Dios, que sabe lo que tiene a su lado, su esposa, la ayuda idónea, el líder que sabe lo que tiene al lado de él, una mujer que ha entregado todo para que su ministerio camine y camine a la voluntad de Dios, no simplemente porque queremos figurar, no porque queremos ser protagonistas, no porque queremos estar delante del hombre o ser más que el hombre, no, porque tenemos voz y voto, porque somos mujeres que nos hemos preparado, mujeres que nos hemos llenado de esos conocimientos y hemos pagado el precio, hermanas. Hemos pagado el precio. No estamos aquí solamente porque quisimos estar aquí. Hemos pagado el precio. Dios nos ha formado,
Dios nos ha restaurado, nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha hecho nuevas mujeres de Dios, susceptibles a la voz de Dios, al escuchar la voz de Dios que nos habla y nos susurra al oído y nos dice: hija, levántate porque te amo. Hija, levántate porque tienes todo mi apoyo, porque sabes que vas a ser grande en el ministerio, en lo que yo te he entregado, porque te he capacitado con dones, porque te he capacitado con todo lo que tú necesitas para poder hacer y hacer el cambio, ayudar a hacer el cambio a tantas mujeres que todavía no han sido libres. Libres tal vez por sus problemas en la infancia, tal vez por sus problemas en la juventud, tal vez por problemas o situaciones que pasaron en el trabajo, tal vez por situaciones y problemas que pasaron en el matrimonio, que están pasando en el matrimonio. Y tienen miedo de hablar, tienen miedo de levantarse y tienen miedo de decir: ¿sabes qué? Yo soy una hija de Dios. Yo soy una hija de Dios. Yo soy una creación divina como tú. Estoy aquí para apoyarte. Estoy aquí para seguir contigo el camino y la jornada que Dios ha puesto para los dos como pareja, como matrimonio. El respeto, el amor, el cariño, la comprensión, la comunicación. Eso es lo que necesitamos ser, mujeres de Dios llenas de todo lo que el Espíritu Santo nos habilita para poder seguir avanzando a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Mujeres de Dios llenas del Espíritu Santo para poder enfrentarnos a la batalla, mujeres guerreras, mujeres que han entregado todo, que han dejado todo y le han seguido a Dios. Y se han negado muchas veces a ser mujeres por la causa de Dios. Se han negado muchas veces a hacer otras cosas por seguir el ministerio, por entregar todo lo que ellas tienen para aportar a estas mujeres que todavía no se han podido levantar, a estas mujeres que todavía están esclavizadas, hermanas, en ese sentimiento de abandono, en ese sentimiento de inferioridad. ¿Por qué? Somos iguales, somos creación divina, somos iguales en pensamiento, en decisión, en fortaleza, en responsabilidad, en aprender, en dirigir, siempre y cuando respetemos lo que Dios ha dicho para nosotras, mujeres. Trabajemos en unidad y veamos, como dije, veamos a nuestro hermano, a nuestra hermana, como Dios los ve. Hermanos, eso es una oración, una frase que se dice fácil, pero es muy difícil. Hasta que nosotros no entendamos realmente lo que es el amor de Dios para sus hijos, nosotros vamos a poder amar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas de la misma manera, porque sabemos que somos creación divina. Sabemos que Dios nos ha puesto para hacer ayuda y para trabajar en comunidad, para trabajar juntos, para ser ese eslabón que siga tejiendo la historia, que siga tejiendo lo que Dios quiere, tanto para el hombre y la mujer, tanto para el matrimonio como para la iglesia, para la comunidad, para ese tiempo donde a usted, pastor o usted, pastora, le toque ministrar a una mujer que ha sido violada, a una mujer que ha sido humillada, y que Dios nos dé la sabiduría para poder entender desde lo más profundo de nuestro ser lo que está sintiendo esa hermana y poder ayudarla a salir de ese hueco donde ha sido sumergida.
Solamente el amor de Dios lo puede todo. Solo el amor de Dios quien nos convence realmente de que somos unas, somos únicas, somos unique, somos únicas en todo sentido. En todo sentido somos únicas. Todas tenemos algo hermoso que dar. De una u otra manera, todos estos dones y todo esto lo que el Señor nos ha regalado, en conjunto, en unidad, van a ser una iglesia grande, van a ser un ministerio grande, porque estamos unidos, porque la unión hace la fuerza. Amén. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Hacer visible que el amor de Dios no reconoce fronteras. ¿Qué dice esto sobre el corazón inclusivo de Dios y su forma de tejer la historia? La narrativa de Ruth destaca la importancia de la inclusión y la aceptación de personas de diferentes orígenes en la comunidad de fe. La historia de Ruth desafía barreras culturales y nacionales al mostrar cómo Dios puede usar a una mujer extranjera para un propósito significativo. Ruth, una moabita, se convierte en un ejemplo de cómo Dios escoge a aquellos que se acercan a Él con fe. Dios supera nuestras expectativas cuando esperamos que Dios se manifieste, intervenga o actúe de una determinada manera. Dios se va con todo y aparece sorprendido y derrumbando esquemas. Jehová es libre y su acción salvífica es universal. No solo es el Dios de Israel, sino es el Dios de toda la humanidad, de los extranjeros. Solo aceptando estas características, el ser humano tendrá que implicar su vida en esta dinámica y configurar su manera de vivir de acuerdo con lo que descubre en Dios. Tenemos esperanza. En tiempos difíciles, Dios conoce y se preocupa por nuestros problemas. Dios bendice a los que confían en Él. Dios honra nuestras iniciativas y multiplica su impacto más allá de toda esperanza. Dios provee para su pueblo a través de su pueblo. Amén. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Gálatas capítulo 3, versículo 28 y 29. Pasemos a la siguiente diapositiva. Afirmar que la teología no se escribió solo en libros, sino también con nombres de quienes, con sus elecciones, con su forma de resistir y de cuidar, incluso cuando todo parece perdido. ¿Por qué sus nombres siguen siendo recordados? Ruth y Noemí, mujeres sabias, obtuvieron un sitio de honor en la historia de la iglesia. Nunca se imaginaron ser reconocidas a través de la historia. Su obediencia, su lealtad, su compromiso hicieron de ellas las verdaderas protagonistas sin siquiera haberlo planeado. Aprendieron que los caminos de Dios son a menudo inescrutables, pero su plan es perfecto. Dios tiene siempre gran interés en los grandes asuntos y también en los pequeños. Él obra de maneras sorprendentes, revirtiendo lo desafortunado. Dios conoce nuestro corazón y actúa conforme a su infinito amor y gracia. Estas dos mujeres tienen un papel central en la narración. Por medio de ellas llega la bendición de Dios, no solo a su familia, sino al pueblo, porque su historia no tiene alcance limitado, sino que involucra el futuro de toda la comunidad israelita. La genealogía del final que vincula a Ruth con David es prueba de esto. Ruth y Noemí dejaron un legado importante para todas las mujeres que se han convertido genuinamente y han sido tocadas por el Espíritu de Dios, que han sido habilitadas con dones
preciosos para que conforme a su palabra en armonía, disciplina, respeto, amor y empatía, seamos un estandarte de apoyo para nuestros pastores, nuestros líderes y esposos, que aportemos al cuerpo de Cristo ejemplo de fidelidad, obediencia y resiliencia. Fidelidad en lo cotidiano, ser fieles en nuestras acciones diarias, confiando en que Dios está presente en cada aspecto de nuestras vidas, incluso en los momentos de angustia y desolación. Inclusión y aceptación. Nos desafía a ser inclusivos y aceptar a personas de diferentes orígenes y culturas, reconociendo que Dios puede usar a cualquiera para cumplir sus propósitos. Confianza en Dios. Nos enseña a confiar en la providencia de Dios y a tomar decisiones basadas en la fe, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Valor de mujeres o valor de las mujeres. Destaca el papel crucial de las mujeres en la historia de la redención, animándolas a valorar y reconocer su contribución en la iglesia y en la sociedad. En un contexto más amplio, la Biblia está lleno de ejemplos de mujeres con sus acciones y decisiones reflejan el carácter de Dios. Desde Sara y Débora hasta María y Priscila, estas mujeres desempeñaron roles cruciales en la narrativa bíblica, mostrando que la fidelidad cotidiana también es una forma de hablar con Dios. La teología no se escribe solo en los libros, sino con los nombres de quienes con sus elecciones y su forma de resistir y cuidar, incluso cuando todo parece perdido, revelan el corazón del Evangelio. Antes de pasar a la última parte, quisiera escuchar de ustedes sus opiniones, algo que les impactó en la lectura en el libro de McCutcheon, John McCutcheon, acerca de la historia de Ruth. Quiero saber alguna de sus impresiones, algo que les impactó, algo que ustedes quisieran compartir con nosotros. Los micrófonos están abiertos, hermanos. Espero su participación, por favor. A ver, una de las hermanas, uno de los caballeros, ¿qué fue lo que ¿qué fue lo que les inquietó o qué es lo que ustedes o algo que les ayudó a tener una mejor comprensión de la historia de Ruth, cómo Dios trabajó en esta historia y cómo fue su contexto teológico, qué es lo que nos enseña, qué fue lo que ustedes aprendieron, qué es lo que les dejó, qué fue. Maestra, lo primero, uno de los tantos puntos que hablaste es que los que hacen la voluntad de Dios, los que se conducen con humildad, usaste como básicamente 8 palabras, humildad. En todo lo que dijiste, humildad, la nombraste como 8 veces. Los que se direccionan en la guía del Espíritu Santo, dijiste en tu clase que son honrados. ¿Qué puedo yo rescatar acá? ¿Por qué sorprendernos que el Espíritu Santo se manifieste en una mujer? ¿Por qué sorprendernos que el Espíritu haya seleccionado a una mujer, a un cuerpo femenino para que lleve un liderazgo pastoral? ¿Por qué sorprendernos que el Espíritu Santo haya seleccionado a una mujer para que profetice? ¿Por qué sorprendernos que el Espíritu Santo haya seleccionado a una mujer para que trabaje en la legislación? Ese es lo primero que yo puedo rescatar. ¿Por qué sorprendernos que el Espíritu Santo pueda hacer cosas maravillosas así como lo hacen con los hombres? ¿Por qué vivir en un reto constante? Es que hay cosas que son para los hombres. Acabas de decir, maestra, qué rico rescatar esto, que Dios no se mueve en clasificación de persona. Exacto. Qué hermoso esto. Dios no se mueve en clasificación de persona. Entonces, siento que es todo lo que dijiste, este libro, dices que lo sacaste de un libro, muestra una verdad que se quiere ocultar. Pero dijiste
hablaste es otro punto. Y nosotras que somos tan, aunque no queramos, maestras, somos vulnerables. Con el tiempo nos vamos perfeccionando, sí, vamos haciendo más fuerte, pero la verdad, maestra, es que siempre vamos a ser sensibles, no al extremo, pero somos vulnerables. Esa es la verdad. Vivimos en un cuerpo corruptible. Y dice Dios, a través de tu clase, que Él tiene un corazón inclusivo. Amén. Y este punto se puede tomar, uy, no, eso es una ideología, porque en muchos comentarios, en muchas ideas he visto que toman que el corazón inclusivo de Dios es una ideología. Y este libro está mostrando que Dios no opera por miembros, vamos a decirlo así, que Dios no opera por miembros. Cuando hablo, pues, miembros genitales, Él puede usar a cualquiera, dijiste, maestra, a cualquiera para cumplir su propósito. Mire tan rico esto, a cualquiera, tan solo para cumplir su propósito. Y me atrevo a decir, maestra, que todo este material que leímos la semana pasada de Jueces, Dios usó a esa mujer para revelar la verdad. A cualquiera Dios usar, pues Dios usó a esa mujer con ese pensamiento crítico, analítico, tan rico y también desafiante, para tan solo cumplir un propósito, y es de que hoy día nosotras como mujeres veamos la verdad revelada a través de las escrituras. Ya. Amén, hermana, gracias, gracias, exactamente. Todo lo que nosotros no estamos en competencia en ningún momento, y allí mencioné yo que Ruth y Noemí nunca se imaginaron que ellas iban a ser protagonistas en la historia, y que hasta el día de hoy se habla de ellas. Vamos a pasar el tiempo, está aquí mi hermana Albina Silva. Amén. Te escuchamos, hermana. Amén, amén, hermana profesora Joliet. Usted hablaba sobre esta historia muy impactante. Siempre me ha llamado la atención es la historia de Ruth y Noemí. Casi siempre hablo y las tomo de ejemplo. Generalmente las tomo de ejemplo como dos mujeres que decidieron aceptar la voluntad de Dios primeramente en su vida. Y Ruth dejó muchas cosas atrás por seguir y continuar y conocer la voluntad de Dios en su vida. Amén. Siempre he tomado este ejemplo como amistad entre ellas dos, respeto. Respeto, se ve mucho el respeto y la aceptación que hubo desde Ruth hacia Noemí. Me llama la atención, profesora, que usted hablaba sobre que debemos de como que respetar las cosas cuando viene para un hombre como también para mujer. Debe haber una equidad, debe haber una igualdad, siempre teniendo en cuenta los límites y derechos de nosotras las mujeres. No podemos sobrepasar los derechos de un caballero. Y sobre todo, cómo ser buena esposa, buena pastora, cómo hablarle a las personas. Esto me habla mucho sobre la madurez, tanto como persona, pero en la madurez espiritual. Cómo sobrellevar un tema, cómo impartir ese tema hacia otra persona, cómo ayudar a restaurar a otra mujer o la dignidad, la moral de una mujer que está siendo afectada en ese momento. Eso de verdad que me llamó mucho la atención, profesora Joliet. Gracias a usted por su impartición. Es todo. Gracias, mi hermana. Sí, así es. Siempre respetando nuestra línea de acuerdo a lo que Dios ha establecido como mujeres de Dios. Tenemos otra participación aquí, mi hermana Cris Marelli. Mi hermana, amén. Amén. Bueno, alegre por estar aquí en esta maravillosa clase, hermana. Me hubiese gustado participar en la primera pregunta, que tenía muchas cosas que decir, pero bueno, no las dije. Me quedé callada. Pero bueno, vamos a participar en este momento, hermana. Usted hizo una pregunta allí donde dice, ¿cómo Dios se involucra en
en nuestras decisiones, ¿verdad? Esa fue una pregunta que hizo, ¿cómo Dios se involucra en nuestras decisiones? Hablando de esta, en la enseñanza que nos deja Ruth y Noemí, es una enseñanza en la cual ellas, una de las cosas que nos dejan es que ellas nunca apartaron su mirada de Dios, nunca. En los casos, en los momentos más difíciles, en los cuales ellas se encontraban, ya estaban solas, ya estaban, ya ellas estaban sin esposos, ella atrás de su suegra, esperaba que aprender mucho de su suegra. Y esta pregunta que es muy importante, ¿cómo Dios se involucra en nuestras decisiones? Ellas tomaron decisiones, unas buenas decisiones, lo cual allí Dios se involucró. Entonces, hoy en día, ¿cuáles las decisiones que nosotros tomamos? Tenemos que tomarlas muy en cuenta. Nuestras decisiones, ¿cuáles son las decisiones que nosotros tomamos en la cual Dios se puede involucrar en nuestras decisiones y en los momentos más difíciles de nuestra vida? Dios actúa. Dios actúa. A veces decimos, ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no habla? ¿Por qué Dios se queda callado? ¿Será que Dios no está? Dios está. Así como lo había dicho en mi escrito, Dios está. Dios no deja de estar en el lugar. Dios es quien se aparta es el hombre de la presencia de Dios. Entonces, nuestras decisiones están puestas en las manos de Dios o están puestas según nuestro criterio, nuestra decisión. Ahí es donde Dios actúa. Cuando están dentro de la voluntad de Dios y de nosotros querer poner nuestras decisiones o nuestros pensamientos o nuestro andar ante Dios, Dios actúa. Dios actúa de manera magnífica porque dice, Dios está en los momentos más difíciles que nosotros nos encontramos. Allí está Dios. Lo importante es nosotros permitir y confiar, tener fe. Y eso nos ayuda a estas mujeres en la fe, en tomar decisiones que Dios participó y ellas salieron bendecidas y Dios las utilizó de una manera magnífica. Entonces, eso es lo que nos enseña hoy en día. Amén, hermana Cris Marelli. Sí, muy linda tu participación. Qué pena que no pudimos escucharte en la otra pregunta, pero bueno, sí, esta historia de Ruth y Noemí es fascinante. Podemos ver muchos temas aquí para poder profundizar, y realmente lo que ellas hicieron fue un gran evento en la historia. Y como vuelvo a repetir, ellas ni siquiera se imaginaron el impacto que iba a tener esta situación. Ellas nunca pensaron que iban a ser protagonistas de una historia tan grande, ¿no? Entonces, esto nos deja ver que a Ruth, la lealtad de Ruth a Noemí, el amor que le tuvo ella a su suegra, ¿no? Y donde ella hace la decisión correcta de seguirla y de no dejarla. Era una mujer joven, ella bien hubiese podido decir, bueno, hasta aquí y yo regreso, ¿no? Me voy como hizo la otra nuera, pero ella se quedó para poder ayudar a su suegra, porque ella era una mujer probablemente también entrada en años, pero ella fue fiel y sobre todo me impacta muchísimo el amor que le tiene a la suegra, y le dice, tu Dios será mi Dios, ¿no? Qué lindo, o sea, eso es precioso lo que ella le dice, porque ella tuvo una conversión. Ustedes saben, ella era una mujer idólatra en la tierra donde ella estaba, y ella decide regresar. Es como decir de repente, deciden regresar, como decir, no iban a una mejor ciudad, por decirlo así entre paréntesis. Ellas no sabían qué es lo que podían encontrar ahí, pero sin embargo hacen la decisión de regresar porque saben que el amor y el cuidado va a estar ahí, que Dios las va a acompañar y que que van a ser usadas de una u otra manera, y ellas solamente se entregan a la protección y
sabiendo de que son mujeres fieles, fuertes, guerreras y que están ahí para poder seguir el propósito que Dios ha hecho para ellas. Tenemos una participación más, hermana Raquel, adelante. Dios les bendiga. Amén. Esta historia de Ruth y Noemí, de verdad yo la he escuchado durante mucho tiempo y lo que más me llama la atención es que Ruth no era ni de Judá ni de ninguna de estas tribus, sino que ella era moabita. Exacto. O sea, ella no era del linaje que podía haber sido escogido, ¿no? Y esto me sorprende porque así somos las mujeres. Yo creo que lo que ve Dios es el corazón, ¿no? El corazón de Ruth, a pesar de que ella era de otra creencia, de otro país, que creo que se adoraba a Kemosh allá en Moab, Sí. el corazón de ella era diferente, tanto ella, usted lo citó, de que ella le dice, tu Dios será mi Dios, es decir, que ella olvidó todo lo que ella vivió, todo lo que ella conocía, su cultura, ella automáticamente quedó en cero para adoptar o para ser adoptada en la cultura del Señor. Entonces, esto causó tanta diferencia que su corazón fue moldeado a la voluntad de Dios y entró en esta historia y en el linaje de David, como bien usted lo mencionó. Entonces, el Señor no se mueve solamente por algún sexo o por alguna persona en específico, sino Él ve el corazón. El que esté dispuesto a hacer lo que el Señor quiere que se haga, ese es el que Dios va a usar. El corazón que está moldeado a la voluntad del Señor, a lo que el Señor quiere dar al mundo a conocer, esa es la persona que va a ser usada por Dios y que va a ser llena del Espíritu Santo, porque todo es de adentro. De hecho, en la respuesta que puse en el foro, puse una cita de Jeremías, ¿no? Donde dice que el corazón nadie lo conoce porque hay corrupción ahí adentro en nuestro corazón. Están todas las cosas malas, pero cuando nosotros nos desechamos de eso, vaciamos todo eso y decimos que el Señor reine en nuestras vidas y haga su voluntad en nosotros, entonces ahí vamos a ser el instrumento que el Señor quiere. Entonces, bien, como lo decía mi hermana María Ángeles, ¿no? María de los Ángeles, me gustó mucha esa intervención de ella, de que, ¿por qué no una mujer puede ser pastora? ¿Por qué no? Yo creo que todo corazón que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios y estar sujeto a su mandato, Él lo va a usar. Entonces no tenemos que limitar al Señor, no tenemos que limitar a Dios en lo que Él puede hacer con quien Él quiera hacer, en el momento que Él quiera hacer, porque si aún los hombres humanos no limitan las leyes físicas y del universo que vemos en el exterior, así también nosotros no podemos limitar el poder de Dios en decir, no, Dios va a usar pero a no. Ciertamente, y creo que el ministerio pastoral tiene que ser también de familia, porque el hombre y la mujer tienen que ayudarse, pero el llamado al Señor lo hace como Él le place. Y yo creo que eso hay que respetarlo mucho, porque el único que conoce el corazón de cada quien es el Señor. Y si esa persona está ahí en ese ministerio y ama la obra, está rendido, vive una vida en santidad y tiene una espiritualidad conforme a lo que el Señor quiere, entonces esa persona va a ser utilizada. Dios les bendiga. Amén, hermana, así es. Dios hace el llamado y tenemos que respetar ese llamado porque tanto el hombre como la mujer estamos capacitados para poder rendir como Él lo está pidiendo, ¿no? Y tenemos los dones y tenemos todo lo que el Señor pone a la disposición, tanto de hombre y de mujer, y siempre estemos sujetas a la voluntad divina y sobre todo, pues si estamos casadas con el esposo y si no, pues con nuestro pastor, ¿no? Entonces, en realidad es un tema muy lindo, una historia realmente que conmueve el alma y cómo viene a contrastar, ¿no? La primera parte donde se habló de los textos de terror y ahora cómo vemos, ¿no? La intervención de Ruth y Noemí en la historia
y donde se plasma realmente la voluntad de Dios, el amor de Dios, el cuidado, la provisión, y se puede ver que estas mujeres pueden tener mucho, mucho de qué ministrar. Es muy importante todo esto, hermanas. ¿Hay alguna participación más? Quisiera escuchar, hoy día no hemos escuchado ningún hermano, ningún caballero. Tenemos un valiente por ahí, necesitamos saber qué es lo que les movió en esta historia o en los textos de terror. Alguna inquietud que ustedes tengan? Me gustaría escuchar de ustedes, hermanos. ¿Hay alguien quien quiera participar? A ver, no se anima nadie. Realmente una historia que nos invita una historia que nos invita a mi hermana Febe, pastora Febe. A ver, hermana, nos va a hacer mucho bien escuchar de usted. Adelante, hermana. De verdad que el tema de la historia de Ruth y de Noemí es muy interesante, porque Ruth determinó seguir a Noemí, pero ya había un propósito de Dios en esa decisión que ella tomó, porque como dijo la hermana que me precedió, ella pudo haberse devuelto como hizo Orfa, pero ella tenía un norte fijo y era ayudar a Noemí. Y a través de la ayuda que ella le brindó a Noemí, el Señor la honró. Tanto es que de ella y de Bob viene la descendencia del Señor Jesús. Y nosotros, cuando determinamos algo, no debemos ver atrás. Tenemos que seguir adelante para poder llegar a la meta final. Muchas personas están ejerciendo algo, están estudiando o están haciendo X cosas, están en un ministerio, pero llega un momento que se cansan, que no quieren, que determinan no seguir. Y eso nos deja muy mal parados. Porque cuando, disculpe esto que voy a decir, mi hija estaba estudiando ingeniería. Ella llegó un día a la casa que ella se iba a retirar de la carrera, que no sé qué. Y yo le dije que no, que ella tenía que seguir, que ella empezó allí y que ella tenía que terminar lo que ella empezaba. ¿Usted se imagina si Ruth se hubiese devuelto o cuando llegó allá a Jerusalén hubiese hecho lo malo? No, ella siguió porque ella estaba confiando y estaba segura de lo que estaba haciendo. Nosotros debemos confiar primeramente en el Señor cuando Él nos encomienda una tarea. Debemos terminarla para que nosotros a través de eso la bendecir. Y por eso Ruth fue bendita por la obediencia, el cariño y el amor que ella le tuvo a su suegra. Porque ella le dice, no me pidas que te vaya, que me vaya, porque yo no me iré. Donde quiera que tú vayas, mire, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ya ella había determinado en su corazón que ella iba a ser una sierva del Señor. Buenas tardes, Dios les bendiga. Amén, pastora. Gracias por su intervención. Así es. Ruth realmente tenía ella el compromiso y ella tomó la firme decisión de seguir adelante y continuar con su suegra. Y imagínense qué hubiese sido, como dice la hermana Febe, que si ella se hubiese regresado, ¿no? Nosotros tenemos una gran responsabilidad cuando
cuando Dios nos ha hecho un llamado y nosotros tenemos que responder a ese llamado con firmeza, con responsabilidad, con amor y sobre todo con dignidad y ética. Eso es importantísimo para poder llegar a donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Es muy importante saber realmente y atesorar en nuestro corazón realmente qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, siguiendo su voluntad y sobre todo disponernos, la disposición que va a haber siempre en nuestro corazón para poder ayudar a que esa misión se cumpla y que podamos llegar a esa meta. Bueno, creo que no hay más intervenciones. Vamos a continuar entonces. Amén, amén, así es. Bueno, vamos a concluir entonces con la clase de hoy. En la historia de la Iglesia, las mujeres han continuado desempeñando roles vitales, a menudo en medio de desafíos y limitaciones sociales. Sin embargo, vemos que a través de la historia han existido hombres que han creído en ellas, en su ministerio y en su liderazgo, que han sido guiadas por hombres de Dios que han abierto espacios significantes, consiguiendo logros gracias a su visión, a una visión compartida. No olvidemos que las mujeres no son elementos decorativos en el reino de Dios, tienen voz y tienen voto y son parte esencial en el engrandecimiento del reino. La historia de Ruth y de las muchas otras mujeres valientes, guerreras de la Biblia, en la historia de la Iglesia, nos enseñan que Dios no solo interviene desde el cielo, sino desde nuestras vivencias personales. Usa a personas comunes como Ruth y Noemí que deben escuchar, que saben confiar y que saben actuar. El amor de Dios no reconoce fronteras y su acción salvífica es universal. Otras historias nos invitan a reconocer y valorar la contribución de las mujeres en la obra de Dios y en la historia de la redención. Concluyo este versículo que subraya la soberanía de Dios y su control sobre todas las cosas. Lo que Él abre, nadie lo puede cerrar, y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Quedémonos, hermanos, con esta cita bíblica y veamos que realmente la decisión es de nosotras. La decisión que nosotros tenemos para poder abordar ese barco o ese avión donde Dios nos ha permitido subir y para engrandecer su reino, para engrandecer el ministerio. Seamos fieles, hermanas, seamos obedientes, seamos llenas del Espíritu de Dios para poder llegar a la meta que Dios nos ha puesto, a la meta donde Él quiere que nosotros lleguemos. Somos mujeres fuertes, mujeres guerreras, mujeres habilitadas con dones para poder llegar a donde el Señor quiere que nosotros lleguemos y cumplamos la misión y seamos mujeres que estamos al frente para cumplir y hacer su voluntad, siempre y cuando nosotros estemos bien con nosotras mismas. Primeramente nosotras, con amor, con lealtad, con integridad, con sinceridad, con respeto, y seamos sabias, hermanas. Somos sabias ya porque Dios nos ha habilitado con esa sabiduría de lo alto para poder llegar al corazón de cada una de estas mujeres que han sufrido estos problemas y estas dificultades y que aún así se han liberado y han podido salir adelante y han podido tener el control para poder llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Amén.